tardes, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Bueno, hoy es otro encuentro de la unidad curricular de Sociología Jurídica. Hoy vamos pues a hacer un repaso y vamos a ver los puntos más importantes de las unidades 2, 3 y 4. El hombre como ser social, indica Aristóteles que el hombre es un ser social por naturaleza, una frase propiamente de este filósofo griego Aristóteles, y efectivamente lo es. Nosotros como seres humanos somos seres sociales por naturaleza. Convivimos en una sociedad, en una comunidad, en un mismo planeta Tierra, donde de una u otra manera pues nos adaptamos, evolucionamos y necesitamos de los demás, efectivamente, pues para seguir desarrollándonos. Un ser solo o asocial, pues lógicamente no conseguiría todo lo que se puede proponer, porque siempre dependemos y necesitamos de la ayuda de las demás personas. Es una integración mutua, por eso se llama sociedad. Y en esa sociedad, pues necesariamente hay interrelaciones, hay normas, códigos de conducta, de ética que hay que cumplir y que hace que esa sociedad pues pueda vivir de manera armónica y pacífica dentro del contexto, ¿no? Lógicamente que pueden existir desviaciones sociales que las vamos a ver más adelante, pero nosotros como seres humanos pues somos seres sociales por naturaleza. Desde que pues estamos en ese proceso de evolución, nos colocan en una escuelita, en un preescolar, vamos integrando, vamos haciendo amistades, luego seguimos evolucionando a nivel de primaria, bachillerato, llegar a la universidad. En la universidad muchas veces se consigue la pareja, el amor, se casan, forman una familia, un núcleo familiar, luego trabajan, o en las relaciones de trabajo pues se unen estas parejas y demás y consolidan otra institución que la vamos a ver, que es la familia, una institución social. Por eso somos seres sociales, siempre estamos en contacto, relación, conexión con las demás personas, respetando pues también criterios, opiniones y demás aspectos que tenemos como seres humanos. Por eso, pues, somos seres sociales por naturaleza, como muy bien lo dijo el filósofo griego Aristóteles. Ahora bien, dentro de ese contexto o plano social, lo que es el hombre como ser social, está la conducta social, que es el conjunto de acciones de un individuo que van dirigidas a la sociedad en su conjunto o hacia los miembros de su misma especie. Es necesario relacionarnos necesariamente y nos relacionamos inclusive a través de normas y valores propios de la cultura en la que se da. A medida que nosotros crecemos y evolucionamos, pues nos vamos adaptando, nos vamos formando una personalidad, se pudiera decir, dependiendo de ese entorno y dependiendo de la cultura donde nos desenvolvamos. Dentro de esa conducta social como conjunto de acciones, pues lógicamente existe una influencia social. Vivimos en una sociedad, es inevitable pues que exista influencia de las demás personas sobre nosotros o de nosotros sobre las demás personas, dependiendo del comportamiento. Pues lógicamente esta influencia puede ser informativa cuando existe un tipo de persuasión para que efectivamente esa persona pueda pensar o tener su conducta de determinada manera, o normativa cuando efectivamente esa persona, observando un patrón de conducta, pues lo adapta a ese momento pues para no salirse como del rango social. Son tipos de influencia social, pues va a depender en todo caso de la persona, de nosotros como seres humanos, pues en nuestro proceso de evolución, qué queramos, a qué nos adaptamos, cuál es nuestro modelo a seguir, qué tipo de influencia nos puede afectar o no nos puede afectar. Gracias, nos refuerza como seres humanos, nos fortalece como seres humanos o nos debilita en todo caso como seres humanos. Todo esto pues es importante comprenderlo, saberlo y pues internalizarlo a medida que el ser humano evoluciona, que es necesario pues, siempre evolucionar. Ahora bien, dentro de esa influencia social también hay un condicionamiento clásico de operante. Se puede decir que el condicionamiento clásico es lo que hablábamos de modelos a seguir, ¿no? Es lo que vemos y escuchamos, nos puede condicionar. Lo que vemos y escuchamos pues, puede ser a través de las redes sociales, de películas, de canciones, bueno, de cualquier cantidad de cosas que está al alcance de nuestros sentidos y que nos puede condicionar y adaptar y ver una forma de establecer y de interrelacionar y de internalizar la vida. Por eso es muy importante saber qué es lo que vemos, lo que leemos, lo que escuchamos.
Y dependiendo de eso, pues también darle un criterio, ¿no? No todo lo que podemos ver tiene que ser real o verdadero. Real puede ser porque lo podemos tocar, palpar con nuestros sentidos, pero no necesariamente tiene que ser verdadero. Siempre tenemos que tener un punto de vista propio, interno, particular y de criterio, con argumentación, lógicamente, ¿no? Y estos tipos de condicionamientos operantes pues también se dan muchos cuando hay refuerzos y castigos, cuando inciden en nuestros comportamientos determinadas conductas. Los invito a que vean una película por Netflix que se llama El Dilema Social, donde efectivamente se ve muy claramente ese condicionamiento clásico y operante, ¿no? Dependiendo de las redes sociales, lo que inclusive para nuestros adolescentes y niños, cómo influyen las redes sociales en nuestros niños y nuestros adolescentes para condicionarlos a determinados puntos de vista, e inclusive de si no consideran o no consiguen lo que quieren o no obtienen ese patrón a seguir, que muchas veces no es bueno, se pueden hasta malograr, sentirse ansiosos, con tristeza y demás. Son tipos de condicionamiento pues clásicos y operantes. También existe un aprendizaje sociocultural, pues nos adaptamos y evolucionamos conforme a nuestra cultura. Como ya le indiqué, a medida que avanzamos en nuestro proceso de formación y en el ámbito que nos desenvolvemos en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, en nuestro entorno, país, estado y demás, pues nos vamos adaptando y evolucionando conforme a esa cultura propia. ¿Okay? También hay un aprendizaje vicario que es muy parecido a ese condicionamiento clásico operante, que es la imitación de modelos, un modelo a seguir, un modelo de si es una artista, un cantante o ese modelo de pasarela y demás. Son aprendizajes de vicarios, se puede decir así, porque es imitación de este tipo de ya personalidades establecidas, ¿no? Luego, pues a nivel de la sociedad existen tipos de conductas o conductas sociales. Está la conducta social positiva, que es a favor de las normas. Esto se da cuando una persona, pues, siempre está en control de sus actuaciones, está atento a lo que las formas de regulación de conducta, sabe lo bueno, sabe lo malo, sabe que pues no se deben transgredir las normas y que se transgreden las normas, dependiendo de la transgresión de las mismas, pues puede ocasionar delitos o incurrir en conductas criminales. Pues este tipo de conductas sociales son las que se llaman conductas sociales o positivas, que siempre están a favor de las normas y de las formas de regulación del comportamiento humano. También están los tipos de conducta social, que son las personas que evitarían el contacto con otros individuos y que no siguen las normas de su cultura, pero tampoco interfieren en las mismas. Son personas asociales por naturaleza, distanciadas del mundo. Casi siempre, pues bueno, se puede decir un ermitaño, un ser asocial, pues cultiva sus propias cosas, trata de buscar la manera de sobrevivir, pero no se relaciona con las demás y no le gusta relacionarse con las demás personas. Y pues vive en su propio mundo, pero tampoco interfiere en el desarrollo de la sociedad como tal. Está apartado de ello. Luego está la conducta parasocial o desviada, que rechazan los valores y las costumbres de una cultura determinada. No es que estén necesariamente en contra de las normas, sino que, bueno, no comparten ciertas y pues tienden a rechazar esos valores y las costumbres que le implanta la sociedad, ¿ok? Luego está la conducta antisocial o ofensiva. Esta sí ataca directamente los valores y las tradiciones de la sociedad, y es allí pues donde inclusive pueden aparecer delitos, porque ataca esos valores, esas normas ya previamente establecidas por la sociedad, que es cuando hay transgresión en conductas antijurídicas contrarias a derecho, y es ya cuando se generan delitos. La conducta antisocial u ofensiva, esta sí transgrede normas, esta sí está en el rechazo, no solamente rechazo, sino ejecuta conductas que son contrarias a derecho, son antijurídicas, atacan directamente los valores y tradiciones de la sociedad en la que aparece delitos. ¿Y qué es un delito? Es un acto típicamente antijurídico, culpable e imputable a un hombre
y castigado con una ley penal, con una sanción. Dentro de esa ley pues se ampara, se establecen penas que efectivamente son las adecuadas, las conforme a la transgresión de ese delito y conforme a una conducta antijurídica. Por eso, dentro de esa conceptualización que diserté del delito, están los elementos propiamente del delito, porque es un acto, es una acción. No se castigan pues las conductas que están en el pensamiento, sino tienen que castigarse, en todo caso, las que se exteriorizan y las que se materializan en ese mundo exterior. Es típico porque todo lo que se haga debe estar comprendido dentro de una ley penal. Eso es parte del principio de legalidad. Antijurídico porque es contraria al buen orden, al derecho, es antagónico, choca con el buen orden, esa conducta. Es culpable porque necesariamente debe tener un juicio de reproche, es imputable dependiendo del ámbito de aplicación. Si es una persona que tiene 17 años, pues es el sistema de responsabilidad penal de adolescentes. Si es una persona mayor o con 18 años, pues jurisdicción ordinaria. Y lógicamente esa persona imputable pues puede ser punible siempre y cuando pues haya así ejecutado el acto, típico, sea antijurídico y efectivamente esté encuadrado en un tipo penal y que adquiera la cualidad de juicio de reproche, que sea culpable. Eso es lo que es el delito. Dentro de esos elementos que son los positivos del delito están los negativos, que son los contrarios de la acción y la omisión. Sin embargo, recuerden que hay también delitos por omisión, pero ustedes lo van a ver más a fondo en el transcurso de la carrera. Del principio de legalidad, pues la atipicidad, o de la tipicidad es la atipicidad, de la antijuricidad las causas de justificación, de la culpabilidad las causas de inculpabilidad, la punibilidad pues son iguales causas absolutorias, pero eso van dándose a medida que se verifiquen los restantes elementos. ¿Okay? Bueno, eso es lo que es el delito. Dentro de ese delito, pues lógicamente el ser humano tiene normas y esas normas, pues al transgredirlas es cuando se generan ese tipo de hechos punibles. Igualmente hay normas que al transgredirlas no generan un tipo de castigo o de sanción, pudiera decirse que la ropa la establezca la ley penal, sino ya pudiera decirse de la sociedad que puede estigmatizar o señalar a determinada persona por su comportamiento. Esas normas de comportamiento social se deben entender como normas que rigen en sus diferentes contextos. Están también pues las normas sociales en el hogar. Cada hogar pues tiene propiamente sus formas y sus normas de establecerse. Estas regulan el comportamiento en familia. Pueden ser implícitas o explícitas, pero lógicamente que cada familia o núcleo familiar tiene su forma de dirigir su familia. Están las normas sociales en el trabajo, que ahí imperan pues los códigos de conducta, lógicamente patrones o normas de jerarquía en cuanto a la superioridad, los jefes y demás, que todo eso también pues tiene que ser respetado por los seres humanos, por las personas que convergen dentro de esas instituciones laborales, en todo caso, cuando ya están en el ámbito de trabajo. En los lugares públicos pues también existen normas, pues lógicamente que pueden ser conductas aceptadas por la sociedad o pueden ser que no sean conductas que no son aceptadas por esa sociedad dependiendo de la cultura. Y cuando hablamos de cultura, bueno, inclusive trasciende al país, porque por lo menos aquí en Venezuela nosotros somos de por sí seres cordiales. Nos podemos pues ver cuestiones de afectividad. En otros países pues es un escándalo darse un beso, así sea en la mejilla, en algún tipo de lugar público. Y bueno, y más a raíz ahorita con la situación de salud, pues se ha perdido también esas cuestiones de afectividad por el distanciamiento de seguridad social, seguridad de salud que debe existir, ¿no? Sin embargo, pues impera. Y a medida que va evolucionando y que gracias a Dios pues, estamos mejorando, pues otra vez el ser humano vuelve a acoplarse a esas situaciones o a esas normas que anteriormente tenía. ¿Okay?
Dentro de esas normas, pues lógicamente hay que hablar aquí de un poco de lo que es el control formal y el control informal. Los controles formales a nivel sociológico, el control social formal y el control social informal, son modos o mecanismos de regulación del comportamiento del ser humano para la sociedad. El control social formal es el que impone el Estado y el que aplica el Estado, establece el Estado a través de los diferentes órganos de apoyo, cuáles son el Ministerio Público, el Sistema de Administración de Justicia como tal, los tribunales, los órganos de seguridad, todos estos organismos que trabajan en beneficio y por el Estado y para la sociedad, pues ejercen un control social formal, que lógicamente que si la persona no lo acata o transgrede, pues lógicamente entraríamos muchas veces al plano de lo que es un delito. Y está el control social informal, que este se da una forma de regulación, un mecanismo de regulación del comportamiento, por eso se llama de manera más informal, que se da en el ámbito de las instituciones familiares, educativas, religiosas y demás. Como ya indiqué, la familia como núcleo de la sociedad, principal célula, como lo dice la Constitución de la sociedad, pues forma ese tipo de normas internas dentro de su base o su núcleo familiar. Y este tipo de normas, pues lógicamente tienen que ser respetadas por los seres que conviven en ese núcleo familiar y que están allí. Si no son respetadas, pues bueno, las sanciones son internas, no son sanciones o penas corporales por decir que vaya a ir detenido o preso, por decir, pero sí pues se establecen sanciones dentro de su mismo núcleo familiar. Igual en el área educativa, ejerce un control social informal cuando el estudiante pues, no cumple con sus actividades, pues tiene algún tipo de sanciones, una forma de regulación de conductas que son necesarias y para mí son las principales, las más importantes, porque en la medida que el ser humano crece, pues es necesario que la familia tenga ese control sobre ese hijo o hija, que esté pendiente al tanto de lo que esté realizando, tanto en su casa como fuera de la causa en el ámbito educativo. Y en el ámbito educativo, pues lógicamente, el educador no solamente debe estar presto a enseñar académicamente todo el tipo de conocimiento que es necesario, lógicamente, sino también ir un poco más allá del sentido de la espiritualidad del ser humano, a tratar de fortalecer y mantener esos valores y reforzar los valores que vienen desde la casa, pero tienen que estar reforzados en la parte educativa. Por eso son controles sociales informales a nivel religioso, independientemente de la religión que profese cada persona, o si cree o no cree en Dios, pues lógicamente también es una forma de regulación de comportamiento humano, porque si la persona cree, pues va a tener algún tipo de temor a Dios, de que si hace algo malo, pues no es que será que sí, será castigado, puede pensar, pero que lógicamente pues puede tener una consecuencia, eso ya es a nivel moral, eso es a nivel interno, pero son formas de control social informal. Dentro de esos controles, pues lógicamente también, a pesar de que existen y que son necesarios para la vida humana y que son necesarios para las personas, también existen comportamientos que se dan independientemente de los controles. Hay comportamientos limítrofes con el delito y estos comportamientos limítrofes del delito son inclusive, se generan por causas externas. Cuando yo digo causas externas es porque la persona puede estar consciente de lo que está haciendo. Sin embargo, hay algo más que lo incentiva, por decir, el alcohol, las drogas o inclusive cuando son adictos al sexo y se prostituyen o tienen esas conductas de prostitución. El alcohol y las drogas, pues lógicamente son desinhibidores y como desinhibidores, pues tienden a trastocar o a trastornar el sistema neurológico. Y al trastocar y trastornar el sistema neurológico, pues la persona puede no estar completamente consciente de lo que esté haciendo, sino lógicamente un poco más como a la expectativa, ¿no? O sea, sabe que puede generar un daño, pero sin embargo sigue su forma porque es una forma de liberar, no sé, tristezas, emociones, angustias, tantas cosas que a veces el ser humano puede poseer y que las libera o haciendo uso del alcohol
o haciendo uso de sustancias un poco más fuertes o nocivas como es la droga. Pero lógicamente que aquí pues también converge lo que es el libre albedrío. Una persona que consume alcohol de manera excesiva o drogas y demás es porque efectivamente lo quiere, lo desea. Para eso pues debemos tener controlar nuestras emociones y saber decir no, o saber decir hasta cuándo se puede dañar tanto el cuerpo humano o propio o puedo dañar a otra persona. Son comportamientos limítrofes con el delito, y se pueden dar de manera pues gradual, progresiva o de manera introspectiva. Los ejemplos más típicos de este tipo de comportamientos que ya pues se transgreden la límite o son los homicidios culposos, las lesiones culposas, cuando una persona producto de ingesta de drogas o de alcohol pues vulnera las señales de tránsito y lógicamente puede ocasionar algún tipo de accidente. Se sabe que lo podía hacer, pudo haberlo evitado, pero por eso se llama limítrofe, porque la línea que divide como el bien y el mal, lo recto y lo correcto, pues es una línea muy delgada. Y la persona pues tiene que estar clara de las acciones que ejecuta y que esas acciones como tal pues generan reacciones o consecuencias. Igualmente pues la prostitución, hay diferentes tipos de prostitución, lógicamente que muchas veces esas prostituciones también son forzadas, pero cuando ya son de manera voluntaria, como por decir que una persona quiera prostituirse porque tiene algún tipo de patrón o conducta sexual o que es ninfómana o que le gusta, bueno, sí, el sexo como tal, pues lógicamente también puede acarrear un comportamiento limítrofe al delito porque es expuesta. Puede ser expuesta a que sea vulnerada, porque inclusive hay violaciones de prostitutas, o puede ser expuesta a cometer un hecho delictivo, porque cuántas veces se ha visto que una prostituta puede cometer un hecho delictivo en el caso de que si no le pagan lo debido, se vuelve violenta, se torna violenta y puede generar pues, tipos de hechos punibles que después se lamentan. ¿Okay? Por eso se llaman comportamientos limítrofes con el delito. Y también están las conductas peligrosas. Cuando hablamos de conductas peligrosas, son todo tipo de aquellas acciones que el ser humano puede tener y que efectivamente también están al límite del delito, pero que lo ven a veces como un juego. Puede ser la llamada ruleta rusa, estos tipos de juegos que con la pistola que generan también un comportamiento, pero es una conducta peligrosa. Atentan contra el azar, contra la vida, pero como un juego al principio lo ven y pueden representarse la consecuencia, sin embargo, pues no lo valoran tanto y pues se convierten en conductas peligrosas. Inclusive los juegos que hacen muchos los jóvenes, de darse golpes para ver quién aguanta la respiración, todo este tipo de conductas que precisamente son peligrosas porque pueden generar no solamente el daño a la persona que se lo haga, sino pues también un daño interno. Ya cuando hablamos de conductas peligrosas y comportamientos limítrofes, pues ahí también entra el campo o el ámbito de la sociología criminal, que es una rama de la sociología general como disciplina que efectivamente pues trata de analizar el comportamiento del ser humano, pero cuando transgrede las normas. Y cuando transgrede pues más las normas en el ámbito penal, cuando comete hechos delictivos. Eso es lo que se encarga la sociología criminal como rama de la sociología en general. Y esa sociología criminal, pues lógicamente está a la par de diferentes instituciones porque lo que busca hacer es ese análisis de comportamiento y demás y verifica que dentro de la sociología criminal existen diferentes instituciones, pero que esas instituciones, dentro de ellas, pues el ser humano puede transgredir. Todo eso lo estudia la sociología criminal, perdón. Así las cosas, ahora pasamos, yo voy haciendo por eso el recorrido, a hablar un poco de lo que son las instituciones. En este caso, pues, como institución social, la institución es un conjunto, es un sistema de convenciones sociales duraderas y organizadas, dirigidas para una organización reconocida. Lógicamente que las instituciones sociales deben existir como forma de regulación de conducta de comportamiento y para que haya una organización de la sociedad. Dentro de esas instituciones sociales, pues lógicamente,
Está una de las más importantes, que es la institución familiar, que ya hablamos de ella, que existen diferentes, inclusive fue tipos de familia, familia monoparental, biparental, asociadas y demás, que ellas se establecen para efectivamente formar un vínculo, un núcleo, y tener su propia base y normas que la van a ayudar al desenvolvimiento de las personas que están involucradas en ese núcleo familiar como tal. Allí juega algo muy importante, o un papel importante, que es el Estado como concepto político referido a una forma de organización social que cuenta con instituciones soberanas que regulan la vida de la comunidad o de cierta comunidad y de los individuos que están en esa comunidad en el marco de un territorio nacional. Pues lógicamente ya ahí es parte del concepto, si vemos el Estado como concepto político, ¿no? Porque también existe Estado como forma de estar en ese momento, como una forma del momento, como que tiene el Estado, no Estado como concepto político, sino el Estado en su sentir, en su forma de pensar y demás, que es otro tipo de Estado, no tiene nada que ver con el que estamos hablando ahorita, que es como concepto político referido a una forma de organización social. Dentro del Estado, pues también existen tipos de gobierno, pero en particular, pues la democracia, como forma o manera de organización social, que atribuye la titularidad del poder al conjunto de la ciudadanía. Y dentro de ese Estado, democracia, pues existen derechos. Los principales derechos, siempre se habla de los derechos humanos, pero ¿qué son los derechos humanos? Son principios universales. Se dice, los derechos humanos son aquellos derechos inherentes al ser humano. Pero sí, es eso, pero también son principios universales inherentes a todos los seres humanos, sí, cuya base es salvaguardar la dignidad humana. Cuando hablamos de dignidad humana, pues lógicamente aquí convergen diferentes aspectos como es la vida, el derecho a la salud, el derecho al libre tránsito. Son derechos que van mucho más allá. Estos derechos humanos, pues lógicamente, también tienen que ser positivizados o se pueden llamar fundamentales cuando los arropa, los abarca las constituciones, en particular, por lo menos en Venezuela, también existen los derechos fundamentales humanos positivizados en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como el derecho a la vida, a la libertad, a la expresión, a la salud, al trabajo. Son derechos humanos positivizados, y son positivizados porque existen dentro de nuestra Constitución, dentro de nuestra Carta Magna. Lógicamente que se vuelven o se transforman en derechos humanos cuando son vulnerados o violentados por cada Estado, y que lógicamente la víctima, por decirlo de esta manera, habiendo agotado los mecanismos administrativos y judiciales internos de cada país, pues acciona a nivel internacional a través de los sistemas o mecanismos regionales de protección de derechos humanos. En el caso de Venezuela, pues sería el sistema interamericano, principalmente por la comisión, que se va a hacer el estudio sobre ese derecho humano y ella verificará si es viable pasarlo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero en definitiva, pues esos son lo que es el atañe a los derechos humanos. Dentro de ese Estado, democracia y derechos humanos, pues también surge algo muy importante, o alguien muy importante, que no somos nosotros, pero ya dentro del ámbito de la profesionalización, lo que es el ser abogado. ¿Y qué es un abogado? Bueno, es una persona, sea hombre o mujer, efectivamente, que tiende a analizar, a ayudar, a coadyuvar con el sistema de administración de justicia, que le gusta el recto proceder, que tiene en su convicción análisis de argumentación, de persuasión, sobre la base pues, de instituciones procesales consolidadas, ¿no? Tanto en el ámbito sustantivo como en el ámbito adjetivo. Pues, lógicamente es un conocedor, se podría decir así, del derecho, sabe cuáles son las normas, las leyes y demás. Sin embargo, hoy en día el abogado se ha intentado pues solamente redireccionar sobre la línea de que conocer las leyes. No, el abogado no solamente debe conocer las leyes, porque las leyes se desvanecen, se derogan, van evolucionando, existen otras y demás. El abogado
lo que tienes que aprender a pensar como abogado, hacer análisis, disertaciones, procesos de reflexión, ir mucho más allá de lo evidente y estudiar todo el contexto, como los búhos. Por eso al abogado se le asemeja con la figura del búho, porque el búho gira su cabeza 360 grados. El abogado tiene que mirar no solamente hacia adelante, sino a los lados, hacia atrás y hacia el otro lado. Hacer esa observación y esa apreciación de todo lo que le rodea. Y pues bueno, así las cosas. Esto fue un paseo de prácticamente pues las unidades, pues lógicamente es un resumen. Me gustaría que en algún momento pues los estudiantes puedan asistir o puedan conectarse a la clase virtual y hayan procesos de interacción, porque pues en este momento estoy yo, el computador y yo, hablando como un monólogo. Y es necesaria pues más para el estudiante de Derecho de la carrera como tal de abogado y de Derecho, pues que existan argumentaciones, procesos de socialización de la norma, de las instituciones, que podamos ir mucho más allá de lo evidente, que podamos contradecir, que podamos fijar posición, que podamos mantener un criterio. Eso es lo que buscamos, y desde aquí, desde el IETSI, desde el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, pues estamos prestos a eso. Pero no solamente el instituto como tal, pues está a disposición, sino también depende de la voluntad del estudiante. Y si el estudiante pues puede asistir o conectarse, tenemos aprendizaje multimodal, lógicamente que pueden asistir presencial, de manera asíncrona o síncrona, que se puedan conectar. Pero sí es necesario que haya ese calor y que exista un poco el calor entre el facilitador y el estudiante. Bueno, muchas gracias. El trimestre, pues bueno, finaliza entre julio, aproximadamente finales de julio, y pues estamos en contacto. Estoy revisando las actividades. Si ustedes desean que yo les dé otro tipo de clase, pues con gusto comuníquense conmigo para establecerla con la universidad. Sin embargo, de mi parte, como yo veo pues que por ahorita no están conectados, pues ya yo ya terminaría mi labor en cuanto a la virtualidad de las clases, porque ya he asistido en dos oportunidades, pues no ha habido afluencia por parte de los estudiantes. Sé que están trabajando la hora y demás, pero bueno, a veces tenemos que sacar un poquito de tiempo, y más si creamos en nuestro ser la responsabilidad de estudiar. Feliz tarde, Dios nos bendiga y estamos en contacto. Hasta luego, chao.